La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende del momento en el que nos estés escuchando, nos estés viendo. Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Conversaciones con la Escuela. Ya sabes, esta es la colaboración entre la Sala de Psico y la Universidad Autónoma de Madrid, más concretamente la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Y hoy, tengo la suerte de contar con Agustín de la Herrán. Bienvenido, Agustín. Gracias. Él es el director del Grupo de Investigación, Pedagogía, Formación y Conciencia. Es profesor también del Departamento de Pedagogía, Premio Nacional. Es una auténtica eminencia. Para mí es un auténtico placer poder tenerlo aquí conmigo para hablar de temas muy importantes que tienen que ver con los enfoques radicales, ¿verdad? Con la pedagogía de la muerte, con la pedagogía prenatal, cosas que creo que normalmente no están en nuestro discurso habitual en la práctica, pero que son muy necesarios para enriquecerla y para seguir adelante. Así que, Agustín, reitero, muchas gracias. Muy amable. Como te decía, me gustaría que pudiéramos hablar de esta renovación radical, la renovación profunda de la que habláis en el grupo de investigación, de la que tantas publicaciones hay ya, tanta evidencia. ¿Qué nos cuentas? La expresión renovación radical es complementaria a lo que normalmente se entiende y se renueva y se innova, que yo diría que es troncal, que es ramal, que no sé si existe esa palabra, es floral y es frutal, o sea, resultados. Y hay un déficit de inclusión educativa de la dimensión radical. La dimensión radical se podría definir o conceptuar como aquella parte o aquel ámbito de la educación, pero también de la vida humana, que siendo fundamental como son las raíces, no se ven, porque como suelen estar enterradas no se ven y por lo tanto no se integran en la conciencia ordinaria. Es que te puedes pasar horas escuchando a Agustín, porque yo me quedo totalmente embelesada de decir, wow, cuánto nos queda por aprender. Te tiene que sonar Agustín y el grupo de investigación, porque yo lo he publicado varias veces y te he compartido muchas veces algunas cosas interesantes para que pudieras leer. Educación prenatal. Antes me decías, yo no soy el experto total en esto, hay gente de mi equipo que te puede dar mucha más luz, pero unas pinceladas, como te decía antes, creo que son muy importantes, porque por lo menos entender que es muy importante todo lo que ocurre en la etapa prenatal, es muy importante que las familias también puedan tener esta educación y sobre todo los profesionales. También te contaba que muchas veces yo me encuentro con problemáticas que en la escuela no llega esa información, ya sea porque las familias no la dan porque no encuentran ese espacio de confianza para hablar de temas que ellos creen o no le dan esa importancia, ¿no?, dentro de la vida del niño y de la historia relacional y de vida de la criatura, o porque la escuela tampoco le da esa importancia y no hace esas preguntas, ¿no?, para tener esa información. Sí, la educación prenatal podría ser una de esas raíces. Uh-huh. Entonces, quizá podría responderte a esto de dos maneras, una perspectiva histórica y una perspectiva sincrónica. La histórica es Comenio, 1630 o por ahí, siglo XVII, cuando él propone por primera vez que se puede educar al niño menor de 6 años. Antes Entonces, claro, como era muy famoso Comenio, era muy popular, pues hubo un cambio radical, profundo, enorme, y de ahí parte la educación infantil y de ahí parte la didáctica general, también las específicas, organización escolar, etcétera, ¿no? Y eso sí fue un cambio muy profundo. Ahora bien, la posibilidad de considerar la educación desde antes del nacimiento, incluso desde la concepción, es algo que estamos intentando sistematizar desde la pedagogía y, en todo caso, desde ciencia de la educación. ¿Por qué? Ahí está la consideración sincrónica. Educación prenatal no es ninguna novedad. Hay mucho de educación prenatal, pero casi todo
interpretado y desarrollado por ciencias de la salud, medicina, psicología y otras ciencias de la salud. Entonces, ¿cuál es la novedad? Observar esto desde las ciencias de la educación o desde la pedagogía, como la principal ciencia de la educación, o por antonomasia la ciencia de la educación. Entonces, yo recuerdo como anécdota un congreso hace poquito, el año pasado, se llamaba Prenatal Sciences. Bueno, pues había un montón de representación científica, la pedagogía no estaba. Acá en el ámbito anglosajón, ahí la pedagogía pues no está. Es una pena, es una pérdida enorme. Pero desde nuestra tradición alemana, centroeuropea, pues podemos potenciar lo que es la pedagogía prenatal. Eso lo estamos haciendo desde el año 2015, con la publicación de algunos artículos que sistematizan este ámbito, y a partir de ahí, ¿qué se puede considerar? Cosas muy, muy importantes. Por supuesto, la educación desde antes de la concepción, desde la perspectiva de la madre, tanto en el plano orgánico como psíquico y mucho más allá. Considerar, por ejemplo, la pedagogía prenatal o la educación prenatal desde la pedagogía en el sistema educativo. Imaginar que pueda ser una primera etapa del sistema educativo, formación de educadores prenatales y de educadoras prenatales, etcétera. Todo el tema de programas, todo el tema de planificación, organización escolar, metodología, o sea, hay políticas educativas, o sea, aparece un mundo dentro de la pedagogía que ahora mismo está prácticamente sin tocar, porque la lectura es ciencia de la salud, y en todo caso programas de ciencia de la salud en donde se confunde estimulación prenatal o incluso aprendizaje prenatal con educación prenatal. Claro, no, es que lo que se llama educación prenatal hoy de ciencia de salud muchas veces no es educación. Y sin embargo, si la pedagogía tiene como objeto de estudio de educación, la paradoja es cómo es posible que no se dé por aludida. Yo esto lo he compartido incluso con catedráticos de teoría de la educación, no voy a decir nombres, después de haber hecho un recorrido muy importante, jornadas, congresos, publicaciones, etcétera. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué no nos hacemos eco ya? Y bueno, pues no sé qué hace falta ya que ocurra, ¿no? Pero imagino que hay que seguir dando al clavo bien, y varias veces, ¿no? Para que se acabe clavando. Es que además parece como que desde la escuela seguimos pensando que hay ciertos temas que no nos corresponden a nosotros, y esto también lo veo con el desarrollo psíquico, por ejemplo, o el desarrollo psicoafectivo. No, es que esto no es de un docente, esto no es de un maestro. Entonces, ¿de quién es? Si somos los que más horas pasamos con los niños dentro de la escuela y somos figuras de referencia a nivel afectivo para ellos y para ellas, de que nos tenemos que... O sea, el cómo vamos evolucionando también a nivel social y cultural, de que nos tenemos que seguir ocupando de la ficha, de enseñar a leer y a escribir, ¿no? O sea, hay toda otra parte, ¿no?, muy grande del desarrollo humano que estamos dejando fuera, porque parece que hay ciertas cosas que solo puede ver el orientador o la orientadora del cole porque tiene la titulación en psicología y nosotros no. Entonces nosotros no podemos hablar de psicología, ni podemos hablar de psiquiatría, ni podemos hablar... Pero son cosas que tienen que ver, ¿no? Pero la psicología también está muy atascada, ¿eh? O sea, no. Claro. Yo creo que, una de las premisas del enfoque radical, desde el que todo esto se contempla con bastante normalidad, es asegurar, es prácticamente una premisa, un axioma, o sea, una afirmación que no haría falta demostración, que el centrar la educación en el niño, que es lo que siempre se dice, lo dice la UNESCO, dice cualquiera, es un error. Y es un error ¿por qué? Porque, o sea, el decir que el centro de la educación es el niño, porque no es el centro de la educación, es un centro de la educación. Hay otros centros, el educador, la familia, el centro educador, hay otros centros. La figura no es un círculo con un centro, es una mora, con muchos globitos y muchos centros. Y luego hay un centro de centros, que es cada uno que piensa en esto, ¿no? Y habría que empezar, ese es el enfoque radical, por los propios centros. Es decir, si queremos cambiar la educación, empezar por nosotros. Que los educadores que empiecen por los educadores. La sociedad educadora que empiece por la sociedad educadora. Por ejemplo, PISA es un efecto de la sociedad. No tienen la culpa los chicos de secundaria obligada. No, es un efecto de la sociedad. Y es la sociedad la que tiene que ocuparse de su propia educación. Por eso, en el enfoque radical desarrollamos un constructo que puede ser un poco extraño, y es el de sistema educativo
autoconsciente. El sistema educativo no es el sistema educativo de España o de Francia. Nosotros somos sistemas educativos, puesto que somos un conjunto de partes con un fin común. Pero ojalá pudiera ser una prioridad nuestra propia educación. Si consiguiéramos eso, entonces todo lo que pudiéramos observar, física cuántica, y todo el entorno y toda la realidad exterior sería completamente diferente. Y además me parece que pondría las cosas en su justo orden, ¿no? Claro, creo que esto tiene también relación con todo lo que aportáis, las aportaciones que hacéis sobre la consciencia docente también, el ego docente. Tú hablas mucho de ego docente, te he leído mucho sobre esto. Claro. Y creo que es muy interesante en este sentido, porque Sí. justo lo que decías de cómo me posiciono yo como docente, no solo esta visión paidocentrista, ¿no? Que parece que nos hemos ido del adultocentrismo al paidocentrismo y entonces solo el niño, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que no solo está el niño, estás tú en relación con el niño, está todo lo que tiene que ver con la cultura del centro, con la cultura social, ¿no? De qué es lo que está pasando y que en relación, bueno, a lo que yo estoy desarrollando también, antes hablábamos en mi tesis doctoral, Pichón Riviera hablaba del ECRO, ¿no? Del esquema conceptual referencial operativo, de todos los sistemas vinculares que tenemos, de todas las herramientas operativas que se van entremezclando y que desde ahí van saliendo cosas, ¿no? Y que al final, si solo nos fijamos en el niño, y eso yo también aprovecho y lo trabajo mucho con las familias, y a las familias les digo, está bien que tengamos esta mirada de respeto y yo te acompaño y tú para mí eres muy importante, pero si para darte un lugar a ti me lo estoy quitando a mí, al final llega algo que no es armónico. Porque a mí, yo necesito que a mí se me dé un lugar en todo esto, ¿no? Entonces, claro, entiendo que desde la relación docente-discente también hay que darle importancia en este sentido, pues porque también importamos, ¿no? Sí, la relación docente-discente es una dualidad. Pues precisamente el pensar en clave de dualidad es lo que lo estropea todo y lo limita todo. O sea, es preciso en educación y yo creo que en la vida en general ir más allá de la dualidad, ¿no? A síntesis que la incluyan pero que no se queden en ellas. Por ejemplo, el educador, o sea, educador y educando. El educador lo que no puede hacer es entender, insisto, que el educando es el único centro de la educación. Porque al hacer eso está haciendo bypass consigo mismo para ocuparse de el alumno, la metodología, los recursos, los programas, la familia, el currículo, lo que tú quieras. Bueno, al hacer eso, al hacer bypass con uno mismo, es posible que toda la acción educativa sea incoherente o esté mal enfocada. O sea, primero la causa y luego el efecto. Y quizá ese es el orden de las cosas. O sea, primero la semilla, luego saca raíces y luego ya crecen los tallos y salen las hojas. Pero no ocurre al revés. Yo tengo que confesar que a mí hablar con Agustín me encanta porque cuando he coincidido contigo en seminarios, cuando te he escuchado, cuando te he leído y ahora en esta conversación, yo siempre me quedo con la sensación muy buena de ponerme en dificultad en el sentido de hacerme reflexionar un montón. Entonces, como de volver a pensar en aquello que pensabas que ya sabías o que es como de no, tienes que volver a darle una vuelta y me parece de gran valor, ¿no? También creo que pues esto hace falta un camino para no entrar en la resistencia, sino decir, espera, quizá esto no lo tengo tan claro como yo pensaba. Sí. O cuando muchas veces dices, eso es ego, está hablando tu ego. A mí eso me encanta también porque es como de, es verdad. Sin embargo, si me permites, otro error, a mi juicio, que yo creo que es muy importante intentar hipotetizar sobre posibles errores, otro error de bulto en nuestra educación, quizá más ampliamente también, es centrarnos, y lo has dicho al principio, es lo que se dice normalmente, en la práctica, ¿no? Uh-huh. Decir la práctica, ¿no? Para mí, centrarnos en la práctica puede ser erróneo. ¿Por qué? Porque la práctica es un efecto. Y si decidimos centrarnos en los efectos, pues me parece que podríamos también considerar la causa de esos efectos. Incluso el mismo constructo que has mencionado, has dicho reflexión, uh-huh. La reflexión ya es un efecto. Uh-huh. Y es un efecto que proviene del aprendizaje y de los saberes y de los conocimientos.
La educación nuestra habitual está centrada en conocimientos y saberes y aprendizajes, y por todas partes se habla de aprendizaje en forma de lo que quieras, saberes, competencias, todo. Y sin embargo, desde aprendizajes y saberes solo puedes llegar a la base del Everest. Si quieres o necesitas seguir subiendo en la educación, tienes que soltar todas esas mochilas, todos esos lastres y empezar a subir hacia una formación o una educación que vaya más allá del aprendizaje, más allá de los conocimientos y más allá de los saberes. Y ahí está lo que en un librito por ahí denomino el no saber, ¿no? Una pedagogía con base en el no saber. Y el no saber tiene algo que ver o mucho que ver con la meditación. Y tiene que ver con la pérdida, con la eliminación, porque aprender es adquirir conocimientos, sea como sea, descubrimiento, recepción, como sea, pero tiene que ver con lo contrario, con perder, con soltar, con descondicionarse, con eliminar. No es lo mismo que salgan células que mueran células, no es lo mismo. No es lo mismo nutrirse que ir al baño, no es lo mismo. Pues no es lo mismo aprender que desprenderse, eliminar, no es lo mismo. Pues eso, quien lo trabaja muy bien es precisamente la educación clásica oriental. Por ejemplo, en los maestros del Tao, que presentamos un libro de este tema dentro de días aquí en la Autónoma, el Tao en la enseñanza, o el mismo Buda, un gran educador, que se confunde con religión, no tiene nada que ver. Entonces, si conseguimos traer fundamento epistemológico de estos grandes educadores, porque ellos lo que proponían eran saberes para una vida más consciente. Esa es la directriz, completamente complementaria a lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo globalmente considerado es parcial. Y hasta tal punto es parcial que podemos afirmar que dos cosas, y me callo ya. Primera, que vemos muy poco con los ojos, entre el infrarrojo y el ultravioleta, pero vemos muy poco con la conciencia. Y eso es fundamental. Y lo segundo, que es un corolario, es que no estamos educando. No estamos educando si por educación entendemos la educación plena. Pues lo que te decía, yo es que siempre me quedo como con más preguntas que respuestas y también me parece, pues a mí me gusta un montón. El otro día también leía un artículo tuyo, un material tuyo y hablabas, creo, corrígeme si me equivoco, es posible, de las didácticas negativas, ¿puede ser? De partir de lo que no sabemos. Claro, es un poco en el sentido ¿no? Pienso que no es desacertado afirmar que estamos en la sociedad del egocentrismo. Y el egocentrismo es acumulación. Y no estamos trabajando la pérdida. No solamente el plano de la muerte, y por eso además cuesta tanto trabajar la muerte, sino el desprendimiento, el descondicionamiento, todo esto. Los grandes maestros en educación, por lo tanto pedagogos de la humanidad, no solo clásicos, sino también contemporáneos, han trabajado esto de la pérdida, de la eliminación. Y es algo completamente lógico. Sin embargo, por ejemplo, tú que eres especialista, ¿cuántas competencias están formuladas en términos de pérdida con la que se gana? ¿Cuántas? Todas están formuladas en términos de presencia con la que se gana. Es decir, estamos incrementando presencias, la energía, la seguridad o incluso el logotipo de un globo que vamos a flotar al aire, un globo aerostático de esos, ¿no? Pero no nos damos cuenta muchas veces de que si en ese globo no soltamos lastres y no quitamos los cabos, por mucho que metamos y por mucho que metamos no se va a elevar jamás. Entonces, precisamente por eso nuestra educación también es incompleta. Falta esa segunda lectura de pérdida, o sea, sería en síntesis un momento de condicionamiento, que es la conciencia ordinaria, estamos en ello todos, tú y yo también. Un segundo gran momento de descondicionamiento y de pérdida, que es salir de la cueva de Platón, es poder salir. Un tercer momento que podría ser de reidentificación o recondicionamiento, que es cuando yo quiero, una vez que soy libre, puedo incluso volver a entrar, a hablar con mis amigos o a dormir o a comer y luego vuelvo a salir.
Y a lo mejor más adelante se trata de perder todo eso, de acceder al tema de meditación profunda, vacío, no ser, y prácticamente son los niveles de conciencia, que es un constructo que no se está trabajando en nuestro sistema educativo en absoluto, más elevados, pero conocidos, sistematizados e investigados, a los que se puede llegar. Y los seres humanos más conscientes son los Messi y son los Ronaldos o los Pelés de la educación. Entonces la pregunta es, si un niño de 10 años o de 8 o de 14 se fija en los mejores jugando al fútbol, ¿por qué en pedagogía no nos fijamos en los mejores, en la gente que ha ido más lejos en la educación? Y estamos completamente embelesados por la mediocridad, porque estamos desarrollando un enfoque muy mediocre. Yo el primero, ¿eh? Entonces se trata de reconocer que es la mediocridad, es un tema radical. Entonces son los temas radicales negativos los que también tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, el amor es positivo, presencia con la que se gana, la unidad humana es positivo. Todo esto no está prácticamente por ningún lado, como fin de la educación, por ejemplo. Pero, ¿por qué no trabajar la necedad, la estupidez, como dijo Erasmo de Rotterdam? ¿Por qué no trabajar el egocentrismo, que es fundamental? ¿Por qué no trabajar el mal? ¿Por qué no trabajar los fanatismos, los odios, más allá de los egos? O sea, no lo que el otro hace y yo no. O sea, algún día esto se normalizará en la educación y estaremos ampliando el campo de la educación y, por supuesto, el campo de la pedagogía. Y estaremos aproximándonos al fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia desarrolla un proceso evolutivo en el que el conocimiento del fenómeno se aproxima lo más posible al fenómeno, ¿no? Y es un ideal. Hay un límite con tendencia al infinito. Bueno, pues ese salto hay que darlo. Y eso es otro paradigma. Ese es el cuarto paradigma, que es en el que estamos trabajando después del positivismo, lo cualitativo y el enfoque sociocrítico. Viene este, que podría llamarse perfectamente radical, pero que incluiría a los otros tres. Sería el primero que no se enfrenta a ninguno. Es todo eso, pero además una dimensión que estamos dejando de atender. O sea, ¿formar personas competentes? Claro que sí. ¿Conversión disciplinar a fondo? Perfecto. Pero como no incluyamos dos cosas, no estamos educando plenamente. Y las dos cosas son educación para una vida más consciente y, en segundo lugar, educación para una vida lo menos estúpida y lo menos egocéntrica y lo menos inmadura posible. Y un problema que no hace falta más que abrir los ojos, que ya von Franz, que era una discípula de Jung, lo enunció, es, Enrique Rojas también, y yo también lo he escrito por ahí, la cantidad de adultos y de adultas que responden a patrones de tipo adolescente o incluso preoperatorio, cuidado. Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo es posible que todo eso no esté en los contextos educativos, en los proyectos educativos? Pero si es que tenemos que partir de ahí. Pues fíjate que te estoy escuchando y cuando estás hablando de la pérdida y a mí lo que me viene de una manera como muy clara es que, sobre todo en la etapa infantil, de alguna manera se fuerza el desarrollo de la autonomía de los niños y luego lo que encontramos en la base de la dificultad, además de una manera muy compartida, cuando los niños traen dificultad cuando se trabaja a nivel terapéutico, es una dificultad de separación. Es decir, dificultad para asumir la pérdida. Y la dificultad de separación, yo siempre les explico a las familias que es de dos partes, no solo es una cosa del niño. Es una cosa también de cómo el entorno facilita o no que este niño, o sea, cómo este entorno se trabaja este pequeño duelo, de esta pequeña pérdida de ya no es un bebé, está dejando de ser un bebé dependiente, está empezando a ser un niño más mayor o una niña más mayor que ya no me necesita tanto y eso para mí es una pérdida. Y cómo me la trabajo, ¿no? Y entonces, de todas las partes, la dificultad para trabajar esta pérdida, también, valga la redundancia, todas las dificultades que luego generan en los niños, pero cómo, sin embargo, no podemos verlo y forzamos que haya una autonomía y que los niños tengan pues esta como que pretendamos que los niños tengan esta alegría por vivir y por crecer que muchas veces no se encuentra y que creo que pues que eso, ¿no? Como que nos quedamos instalados en etapas anteriores a nivel evolutivo y que ahora además en cuanto a en redes sociales se ve muchísimo, o sea, la mayoría de
publicaciones que se ven en redes sociales tienen que ver con las relaciones afectivas, con el ghosting, con las banderas rojas, las banderas verdes, y al final son comportamientos adolescentes en personas que tienen una edad que no se corresponde la edad del DNI con el momento madurativo en el que están. Eso está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo hace muchísimo tiempo, pero más ahora quizá. Mira, te están avisando. Vale. Y esto, perdona, me enlaza con lo que tiene que ver con la pedagogía de la muerte. Claro. Una conclusión que desde el 2002 sacamos es la siguiente. Intenta formularse desde este cuarto posible paradigma, ¿no? Estudiamos la cooperación, estudiamos la autonomía, estudiamos la creatividad, incluso hablamos de conocimiento, hablamos de aprendizaje. Está muy bien, son constructos muy interesantes, pero los damos por buenos. Y no. Haría falta cruzar cada uno de estos constructos, por ejemplo, el aprendizaje o la autonomía o lo que tú quieras, con el eje ego-conciencia. De manera que se deduzca que hay una, por ejemplo, la capacidad crítica, ¿no? Hay una crítica egocéntrica, que puede ser personal, puede ser colectiva, o de ismo, y hay una crítica lúcida, consciente, que tiene otra dimensión diferente. Y esa es la educativa. Igual que hay una creatividad, no todo acto creativo, la creatividad no es positiva a priori, en absoluto. O sea, los terroristas se nutren de la creatividad. Y lo mismo de aprendizaje y lo mismo de todo. Entonces, por eso, a raíz de lo que dices, te propongo un concepto de educación muy sencillo, ¿vale? Educación sería el proceso evolutivo interior que transcurriría del ego a la conciencia. Ya está. Proceso evolutivo interior que transcurre del ego a la conciencia. Claro, que es maravilloso. Es una evolución, pero muy sencillo, es un vector. Teniendo en cuenta que podemos acabar con muchos conocimientos y con muchos aprendizajes y con mucha autonomía, pero polarizados en el ego, pues eso no vale. O sea, tenemos que ir más allá. Claro, cuando se profundiza en todo esto, aparecen otros constructos como el autoconocimiento esencial, no el existencial, no el de la psicología ni tampoco el de la pedagogía hoy, sino otras palabras, otra historia, y para eso es completamente fundamental, a mi juicio, incorporar la meditación en cualquiera de sus variantes, pero es la primera metodología educativa de la historia, es la más validada de todas, y sin embargo seguimos creyendo que es una cosa que es mindfulness, no tiene nada que ver con mindfulness, y que es no sé qué, no sé cuál. En fin, son cosas que con una mirada un poquito objetiva cuesta creer, ¿no? O sea, la pregunta no es si la meditación pudiera o no incluirse en... La cuestión es que sin meditación no hay educación profunda, no puede haberla. Entonces, estamos educando personas que responden a otra metáfora. Perdona, que yo soy de metáforas. Imaginemos una persona con una mochila, ¿no? Que va en bicicleta, ¿no? Y en la mochila lleva su educación existencial. Bueno, pues esa persona lo que le pasa es que tiene el centro de gravedad muy alto. Y con el centro de gravedad muy alto, que a lo mejor nos pasa a nosotros también, tenemos ese centro de gravedad muy alto y muy fuera, pues somos vehículos muy inestables. Y en la primera curva te caes. Y nos estamos cayendo continuamente y levantando continuamente, y la resiliencia, ánimo. Pero es que a lo mejor es que estamos enfocando las cosas mal de raíz. Yo es que me quedo sin palabras. Es una posibilidad. Nos vamos a quedar pendientes con lo de la pedagogía de la muerte, Agustín. Esto da para una segunda ronda. Y vamos, esto también pasa con Marta Ferrero, y por mí encantada de volverte a tener aquí a mi lado. Me gustaría preguntarte qué se está haciendo desde la facultad
para que todo esto llegue? ¿Qué cursos se hacen? Si hay algún máster, cómo la gente para formación continua y cómo el alumnado también puede llegar a todo lo que se hace en el grupo de investigación. A nivel de transferencia, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo puede acceder la gente? Bueno, pues fíjate, ayer tuvimos comisión de doctorado, es un poco de indiscreción, y comentaba esto, ¿no? Que las jornadas de puertas abiertas de grupos en las que tú estuviste, pues es una actividad que debería apoyar el programa de doctorado y hacerla y tal. ¿Por qué? Pues porque esa actividad voluntaria solo la había hecho un grupo en la facultad, que es el nuestro. Entonces, claro, la cuestión es cómo es posible que solo un grupo, habiendo tantos grupos, lo hagan. Entonces, está bien pensar en la clave que propones, ¿no? ¿Qué se podría hacer para difundir y tal? Bueno, la primera cosa que habría que tener claro es si queremos difundir y queremos nosotros, o sea, poner la causa de las cosas en nosotros, ¿no? Y luego ya están las facilidades y tal. Yo pienso que ojalá hubiera un departamento o una sección de un vicedecanato dedicada solo a transferencia y solo a apoyar a tope, ¿no? Como tú decías, redes sociales, lo que sea, ¿no? Tenemos que hacer ruido y tenemos que conseguir que se entienda socialmente dos cosas. La primera, con una pedagogía fuerte, la sociedad entera gana. Y la pedagogía está muy prejuzgada injustamente, etcétera. Y la segunda cosa, que de la educación depende todo. Entonces hay una frasecita de un texto clásico, se llama Hagakure, que es un breviario para samuráis del siglo XVIII, que no tiene que ver con esto, pero que yo la retomo y luego la recontextualizo. La frase dice: cuando el agua sube, el barco también. Entonces yo ahora la recontextualizo e imagino. No estoy manipulando el texto porque estoy diciéndolo, ¿no? Imagino que el agua es la educación y que el barco es todo lo que quieras poner encima. Entonces, si conseguimos trasladar eso, comunicar eso, y sobre todo que cuando hay un problema educativo o una opinión educativa de sistema de PISA o de algún niño de tal, no se llamen a médicos, ni se llamen a psicólogos que tienen otro campo de trabajo, sino que los pedagogos o las personas que se dedican a la educación puedan tener un papel social y entender que a lo mejor, aunque sea solo por horas de vuelo, son los que menos ignoran, pues a lo mejor las cosas se ponen al derecho, ¿no? Imagino, ¿no? Y desde luego, en la medida en que nosotros somos el resultado de nuestra educación o de nuestra formación, pues la educación tendría que ser una de las grandes prioridades junto con la medicina, junto con la salud. Y lo que no se entiende es que sea un ámbito de prejuicio, de opinión, llevado sobre todo por periodistas, y que los expertos, no solamente en este campo, sino en general en todos los campos, en general hayan desaparecido de los medios de comunicación, porque han desaparecido, salvo que se necesite, que haya una urgencia, la pandemia y tal, prácticamente no aparecen. Entonces, con todo esto, que tiene mucho que ver con la educación social, pues la sociedad no crece. Y los medios podrían hacer muchísimo por la educación de la sociedad, muchísimo. Y también para eso está la pedagogía de los medios, del que ha trabajado mucho Turiñán, por ejemplo. Entonces, claro, nosotros podemos hacer muchísimo, no solamente por nuestras disciplinas y objetos de estudio, sino sobre todo por la sociedad, claro. Bueno, afortunadamente desde aquí estamos poniendo esta semillita de generar estos espacios, ¿no? De poder dar esta voz a estos expertos para que puedan llegar directamente, que puedan llegar todas estas ideas que nos hagan pensar de una manera constante. También lo hablábamos, creo que en esta facultad tenemos este punto diferencial de valor, lo hablábamos con Marta Ferrero, que es la vicedecana de transferencia e investigación de la facultad y que se está haciendo un gran esfuerzo. Y desde aquí también, desde el grupo que forma parte Agustín, se hacen cursos cortos que también se pueden acceder desde fuera para seguir formándote, para seguir generando todas estas cuestiones que te ayuden a seguir, ¿no? Abriendo la mirada, porque ya ves que hay una gran crítica y hay
Hay muchas ganas de cambiar la mirada y hacer las cosas de una manera diferente. Un poco vamos en esa línea. Yo sé que si tú estás escuchando y nos estás viendo, estás escuchando esto, es porque también te interesa. Sabes que siempre te animo a seguir adelante y a seguir formándote, porque no hay otra manera, ¿no?, de seguir descubriendo y seguir mejorando y llegar a esta conciencia, ¿no?, que nos haga hacer las cosas de una manera pues un poquito mejor para acompañar a la infancia y generarnos también nuestro bienestar propio, ¿no?, como parte de la comunidad educativa. Agustín, por mi parte, ya te digo, queda pendiente una segunda ronda. Estoy encantada, mil gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Es un placer. Bueno, yo soy un ignorante, la verdad. Y gracias a ti por hacer lo que haces, porque así es como también se difunde, ¿no? También están los MOOC que tenemos en la facultad. En fin, que fundamentalmente tenemos que cooperar, ¿no? Eso es. Y cooperar no solamente en los desarrollos y en los progresos de las cosas, sino sobre todo en la posible evolución humana. Ahí vamos, poniéndole esfuerzo. Nada, yo quedo disponible para que me vayas pasando todo lo que yo pueda compartir por mis redes sociales y para dejarlo enlazado en la descripción de cada episodio. Nos despedimos, te mando un abrazo, Agustín nos manda otro, nos cuidamos y nos vemos pronto. Chao. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala ESICO. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.